Imaginen un desierto congelado tan gigantesco que podría devorar por completo los territorios de Estados Unidos y México juntos. Al mirar alrededor, no se observa absolutamente nada más que una capa blanca interminable que llega hasta el horizonte. Un lugar vacío de ciudades, árboles o aves. Ahora piensen que sepultado bajo casi 5 kilómetros de este hielo impenetrable, se esconde un mundo secreto que no ha visto la luz del sol en 15 millones de años. En esa profundidad, existen lagos más grandes que varios estados norteamericanos, picos montañosos tan imponentes como los Alpes, un abismo más profundo que el Gran Cañón, y ecosistemas extraños que prosperan en un aislamiento total. En el año 1970, un grupo de científicos soviéticos comenzó a perforar este escudo helado en un proyecto implacable que duró 28 años seguidos. Los descubrimientos asombrosos que aguardaban en el fondo transformaron por completo lo que sabíamos sobre nuestro propio planeta. Para descifrar este misterio primero, debemos comprender la barrera que lo resguarda. Si colocáramos la Antártida sobre América del Norte, cubriría todo el territorio desde el Ártico canadiense hasta el sur de México. A pesar de esto, casi nadie habita allí. Apenas unas 4,000 personas viven en el continente durante los meses más cálidos del verano, y esa población se reduce a solamente 1,000 individuos durante el brutal invierno. Las temperaturas descienden de forma constante por debajo de los 34 grados Celsius, bajo cero en todo el territorio. En las zonas más extremas, el frío alcanza unos asombrosos 90 grados Celsius bajo cero. Con ese clima tan extremo, el agua hirviendo que se lanza al aire se convierte instantáneamente en nieve, y la piel expuesta sufre congelación en pocos minutos. Este entorno tan hostil es el motivo principal por el que este continente sigue siendo la última frontera inexplorada de la Tierra. Sobre esta masa terrestre se extiende una capa de hielo que tiene un espesor promedio de más de 1,5 kilómetros, alcanzando profundidades de casi 5 kilómetros en ciertos puntos. Si pusiéramos 6 edificios Burj Khalifa uno encima del otro, apenas lograrían asomarse a la superficie del hielo más profundo. Esta gigantesca reserva congelada almacena el 61% de toda el agua dulce del planeta. Si llegara a derretirse por completo, el nivel del mar subiría casi 60 metros, lo que borraría del mapa a Florida y a la mayor parte de las costas este y del Golfo de Estados Unidos. Debido a que esta armadura helada es tan increíblemente gruesa, los expertos admiten abiertamente que tenemos mejores mapas de la superficie de Marte que de nuestro propio territorio austral. Más del 90% del continente subglacial permanece totalmente oculto a la vista, dejando un área del tamaño de Estados Unidos sin registrar. Los análisis también demostraron que la Antártida en realidad está dividida en 2 regiones geológicas totalmente diferentes. Si le quitáramos el hielo, la Antártida Menor se vería como una cadena irregular de islas montañosas que nacieron del cinturón de fuego del Pacífico, mientras que la Antártida Mayor seguiría siendo una masa de tierra única y muy antigua, formada por rocas de miles de millones de años, con un tamaño bastante parecido al de Australia. La naturaleza volcánica de la Antártida Menor esconde tal vez el secreto más increíble de todos. Al menos 16 volcanes activos y semiactivos duermen debajo de esa corteza congelada. El monte Erebus destaca por ser el volcán activo situado más al sur de todo el planeta y cuenta con un lago de lava burbujeante dentro del cráter de su cumbre, que tuvo su erupción más reciente en el año 2020. El inmenso calor geotérmico que irradia este monte ha derretido redes huecas de cuevas y túneles a través del hielo que lo rodea. Dentro de estas cavernas, la temperatura se mantiene en unos muy agradables 25 grados Celsius. Cualquiera podría literalmente pasar el rato allí, vistiendo mangas cortas y pantalones cortos en medio de la Antártida. En el año 2017, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Australiana analizó la Tierra de estos espacios cálidos y se topó con algo milagroso. Recuperaron rastros de ADN que pertenecen a musgos, algas y pequeños animales que se parecen mucho a las arañas, los ciempiés y los camarones. De forma asombrosa,
Una parte de este material genético no coincidía con ninguna especie registrada en la Tierra. Este hallazgo implica que formas de vida completamente desconocidas podrían estar prosperando dentro de estas cuevas volcánicas con calefacción natural justo ahora, con otros 15 volcanes ocultos debajo del hielo. Cada uno podría estar albergando en secreto su propio ecosistema independiente. Para atravesar el hielo, varios aviones vuelan por la zona, emitiendo ondas de radio hacia el suelo, mientras que los láseres de los satélites y los equipos sísmicos recolectan datos adicionales. Estos análisis revelaron finalmente un paraíso geográfico. En el año 2019, los expertos hallaron algo impresionante debajo del glaciar Denman, en la Antártida Oriental. Se trata del cañón terrestre más profundo jamás registrado, el cual se hunde unos asombrosos 3.350 metros bajo el nivel del mar. Esta profundidad es similar a la profundidad media del Océano Atlántico y representa casi la mitad de la altura del monte Everest. Para que tengan una idea, la orilla del Mar Muerto, que es la tierra expuesta más baja en el resto del mundo, está a solo 413 metros bajo el nivel del mar. El cañón Denman es más de 8 veces más profundo, haciendo que el Gran Cañón parezca una simple grieta en el suelo. Décadas antes, en 1958, los investigadores soviéticos descubrieron las montañas Gamburtsev. Esta enorme cordillera tiene una longitud de 1.200 kilómetros, con cumbres que se elevan a 2.700 metros de altura, algo comparable a los Alpes europeos. Sin embargo, permanecen totalmente ocultas bajo 600 metros de nieve y hielo, habiendo pasado desapercibidas para la humanidad hasta hace solo unas pocas décadas. Y luego está el que podría ser el descubrimiento más impresionante de todos. A finales de la década de 1950, los científicos notaron una extraña anomalía de gravedad en la Antártida Oriental. En una zona específica, la gravedad era notoriamente más débil de lo que debería ser. Esta anomalía se extendía a lo largo de 240 kilómetros y alcanzaba casi 800 metros de profundidad. Durante décadas, nadie pudo explicarlo. Luego, en el año 2006, un equipo de la Universidad Estatal de Ohio, utilizando datos satelitales de la NASA y del Centro Aeroespacial Alemán, identificó lo que creen que es un enorme cráter de impacto de un meteorito antiguo enterrado bajo el hielo. El cráter tiene unos 480 kilómetros de ancho. Si se confirma, sería el cráter de impacto más grande jamás descubierto en la Tierra, casi 3 veces más ancho que el cráter de Chicxulub en México que extinguió a los dinosaurios. El asteroide que creó este cráter antártico habría tenido entre 40 y 48 kilómetros de ancho, un tamaño tan grande como para cubrir toda una región urbana importante. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Los investigadores consideran que este impacto ocurrió hace entre 100 millones y 500 millones de años. Ese periodo de tiempo coincide con la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra, la extinción del Pérmico Triásico, también conocida como la Gran Mortandad. Este evento acabó con el 57% de todas las familias biológicas, el 81% de las especies marinas y el 70% de los animales terrestres. Todavía no sabemos con exactitud qué lo provocó, pero la respuesta bien pudo haber estado escondida debajo de la Antártida todo este tiempo. ¿Creen que este enorme cráter oculto sea el verdadero motivo detrás de la mayor extinción masiva de la Tierra? Escriban su opinión en los comentarios. Ahora llegamos a la parte de este relato que genuinamente suena a ciencia ficción. Escondidos bajo la capa de hielo de la Antártida, se encuentran alrededor de 675 lagos líquidos. Así es, agua líquida en un sitio donde la temperatura de la superficie puede caer a 90 grados Celsius bajo cero. Ni siquiera sabíamos que estos lagos existían hasta la década de 1990. ¿Cómo es esto posible? Por 2 razones. Primero, el hielo actúa como una gigantesca manta térmica que atrapa el calor del núcleo de la Tierra. Segundo, la presión de los kilómetros de hielo encima disminuye el punto de congelación del agua. El resultado son cientos de lagos ocultos dispersos por todo el continente.
completamente aislados del mundo exterior. El más grande de ellos se llama Lago Vostok, y su historia es una de las travesías científicas más increíbles jamás emprendidas. El lago Vostok se ubica a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie de la Antártida. Por su volumen, es el sexto lago más grande del mundo, almacenando más agua que el lago Michigan. Tiene aproximadamente el tamaño del lago Ontario, con unos 240 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. Y aquí está el dato sorprendente. Este lago ha estado completamente cerrado al resto del planeta durante al menos 15 millones de años. Eso significa que cualquier cosa que viva en su interior ha estado evolucionando en total aislamiento desde mucho antes de que los humanos existieran. El agua dentro del lago Vostok se encuentra a unos 3 grados Celsius bajo cero, justo por debajo del punto de congelación, manteniéndose líquida por la inmensa presión del hielo de arriba y posiblemente por conductos geotérmicos en el fondo del lago. En 1970, científicos soviéticos comenzaron a perforar hacia el lago Vostok. Perforaron durante 28 años seguidos. Piensen en ese nivel de paciencia y compromiso. Generaciones de científicos trabajaron en este único proyecto. En el año 2012, finalmente lograron atravesar el hielo. Pero hubo un problema grave. Los rusos habían utilizado queroseno como fluido de perforación para evitar que su pozo se congelara. Cuando la broca penetró en el lago, el agua presurizada subió disparada más de 30 metros en el agujero, mezclándose con el queroseno. Las muestras que extrajeron estaban fuertemente contaminadas. Afirmaron haber encontrado bacterias nuevas. Pero la comunidad científica se mostró escéptica porque el queroseno también está lleno de bacterias. Los rusos lo intentaron de nuevo en el año 2015, con un método más limpio, pero nunca han publicado los resultados de forma oficial. Aquí es donde los estadounidenses y los británicos intervinieron con un enfoque diferente. Utilizaron agua caliente presurizada, filtrada y descontaminada con luz ultravioleta para perforar el hielo. El equipo británico se quedó sin combustible antes de poder terminar, pero los estadounidenses lo lograron. Perforaron en el lago Williams y luego en el lago Mercer. Y lo que hallaron fue extraordinario. Descubrieron un ecosistema próspero por completo de vida microbial, bacterias, virus y microorganismos viviendo en oscuridad total, sobreviviendo al extraer energía química de las rocas. En el año 2021, un equipo de Nueva Zelanda derritió un pequeño agujero a través de un glaciar y bajó una cámara a una caverna oculta a unos 500 metros bajo el hielo. Lo que vieron conmovió a todos. Cientos de criaturas parecidas a camarones, llamadas anfípodos, nadando en completa oscuridad a más de 500 kilómetros de la luz solar más cercana. Nadie esperaba encontrar vida tan compleja allí abajo. Y si los anfípodos pueden prosperar en esas condiciones, ¿qué podría estar viviendo en el lago Vostok, aislado durante 15 millones de años? Este descubrimiento tiene consecuencias gigantescas más allá de la Tierra. La NASA y otras agencias espaciales están sumamente interesadas en la Antártida, porque lugares como Europa y Encélado, las lunas heladas de Júpiter y Saturno, poseen océanos líquidos bajo capas congeladas, casi idénticos a lo que encontramos bajo la Antártida. Si la vida puede sobrevivir aquí, se refuerza la posibilidad de que la vida pudiera existir en esos mundos lejanos. La Antártida podría ser lo más parecido que tenemos a un mundo alienígena justo aquí en nuestro propio planeta. Pero los lagos no son el único tipo de agua extraña oculta bajo el hielo. Déjenme hablarles sobre las cascadas de sangre. Imaginen una caída de agua de 5 pisos de altura que brota del glaciar Taylor, pero en lugar de ser clara o azul, es de color rojo brillante desde la distancia. Parece que el glaciar está literalmente sangrando hacia el lago congelado que se encuentra abajo. Esto no es un engaño ni un efecto especial, es real. Las cascadas de sangre fueron descubiertas por primera vez en 1911, y durante más de un siglo nadie pudo explicarlas. No hay volcanes cerca, ni contaminación, ni minas. Solo un desierto blanco infinito con una sola cicatriz carmesí que nunca se congela, incluso a 17 grados Celsius bajo cero. Entre los años 2018 y 2023,
Los científicos finalmente descifraron el misterio. El agua fluye desde un antiguo lago subglacial, sellado bajo unos 400 metros de hielo macizo. Ese lago ha estado atrapado en oscuridad total durante al menos 1,5 millones de años. El agua en su interior es el doble de salada que el agua de mar y está repleta de partículas de hierro. Cuando este líquido rico en hierro se encuentra con el oxígeno en la superficie, se oxida al instante, volviéndose rojo ante los ojos de cualquiera. Y aquí está la parte asombrosa. Viviendo dentro de ese antiguo lago, hay microbios que han evolucionado en completo aislamiento, sobreviviendo en un agua sumamente salada y oscura, sin luz solar, sin oxígeno y sin contacto con el mundo exterior. Ahora hablemos de algo todavía más reciente que tiene a los científicos verdaderamente preocupados. En febrero del año 2024, un submarino autónomo de $3,600,000, llamado RAN, fue enviado bajo el glaciar Thwaites, también conocido como el glaciar del juicio final. Si el Thwaites colapsa, el nivel del mar global podría subir más de 60 centímetros, lo suficiente como para inundar costas de todo el mundo. RAN viajó más de 1,000 kilómetros por debajo del glaciar, guiado por algoritmos y sonar. Lo que capturaron sus cámaras asombró a la comunidad científica. Formaciones de hielo en forma de lágrimas que se extendían a lo largo de 400 metros. Ondas parecidas a dunas de arena esculpidas en el hielo por las corrientes oceánicas. Enormes huecos que reflejaban una extraña luz azul y plateada. El investigador principal dijo que parecía más una obra de arte que la naturaleza. Otro científico lo comparó con ver el lado oculto de la luna por primera vez. Y luego, justo antes de que el submarino estuviera programado para su viaje final de retiro, la señal se congeló. Sin señal de auxilio, sin baliza de regreso. RAN simplemente desapareció. Algunos creen que quedó atrapado bajo el hielo en movimiento. Otros piensan que un derrumbe repentino lo selló dentro. Pero antes de desaparecer, transmitió una última carga de información. Y esos datos confirmaron algo aterrador. El glaciar Thwaites se está derritiendo más rápido de lo que cualquier modelo anterior había previsto. El agua marina cálida está cavando túneles más profundos en el hielo de lo que cualquiera creía posible, lo que significa que los cálculos del aumento del nivel del mar en todo el mundo podrían necesitar una renovación total. Mientras todo esto sucede, la comunidad científica también está revelando el pasado remoto de la Antártida. En abril del año 2020, un grupo de investigadores extrajo núcleos de sedimentos debajo del glaciar Pine Island y halló algo que nadie imaginaba: raíces fosilizadas, esporas y polen. Todo conservado de una forma tan perfecta que las paredes de las células individuales todavía eran visibles bajo un microscopio. Esto no era tierra común y corriente. Eran los restos de una selva tropical que prosperó justamente aquí en el Polo Sur hace 90 millones de años. La Antártida no estuvo congelada desde siempre. Alguna vez fue un territorio cálido y pantanoso con coníferas imponentes, helecos, plantas con flores y ríos que serpenteaban a través de una densa jungla. Los dinosaurios caminaban por este bosque. Luego, en noviembre del año 2000, Base 24, los investigadores encontraron la primera pieza de ámbar de la Antártida. Un pequeño fósil dorado que contiene rastros microscópicos de aquel ecosistema antiguo. Y en octubre del año 2023, científicos que utilizaban un radar capaz de penetrar el hielo, descubrieron un paisaje oculto del tamaño del estado de Maryland, sepultado bajo 1,5 kilómetros de hielo en la Antártida Oriental. Lo describieron como una cápsula del tiempo congelada, con valles de casi 1,200 metros de profundidad, y cordilleras que se extienden por más de 160 kilómetros. Ha permanecido preservado durante 34 millones de años, intacto ante cualquier elemento. Ahora es cuando el relato deja de ser puramente científico y comienza a tratarse de dinero, poder y tensiones globales. Porque escondido bajo el hielo se encuentra un recurso que podría transformar por completo la economía de todo el planeta. Incluso en mayo del año 2024, pruebas presentadas ante el Parlamento del Reino Unido
revelaron que un barco de investigación ruso que operaba en el mar de Weddell había descubierto un enorme yacimiento petrolífero. El depósito estimado es de alrededor de 511,000 millones de barriles. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente el doble de todas las reservas de petróleo de Arabia Saudita juntas. Es cerca de 10 veces la cantidad de petróleo que todo el Mar del Norte ha producido durante los últimos 50 años. Con los precios actuales del petróleo, ese solo yacimiento podría valer unos 44 billones de dólares. Eso representa casi el doble de toda la producción económica anual de Estados Unidos. En este momento, nadie puede tocarlo legalmente. La Antártida está resguardada por el Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 países durante la Guerra Fría. El acuerdo prohíbe la actividad militar, los ensayos nucleares y pupuiza. Lo que es más importante, cualquier explotación minera o perforación de recursos congela todas las reclamaciones territoriales y preserva el continente para la investigación científica pacífica. Hoy en día, 55 países se han sumado al pacto. Hay bases de investigación dispersas por todo el territorio. La más grande es la estación McMurdo, operada por Estados Unidos, que puede albergar hasta 1,500 personas durante el verano. Argentina y Chile, las dos naciones más cercanas a la Antártida, han ido todavía más lejos. Han establecido asentamientos civiles permanentes con escuelas, e incluso desde la década de 1970. Enviaron a mujeres embarazadas a dar a luz en suelo antártico para respaldar sus reclamos de soberanía. El primer ser humano nacido en la Antártida fue un niño argentino en enero de 1978. Al menos 10 niños más han nacido allí desde entonces. Pero aquí está el inconveniente. El Tratado Antártico estará sujeto a revisión en el año 2048, a poco más de 2 décadas de distancia. Cualquier país puede retirarse del acuerdo cuando lo desee. Y a medida que el hielo en el mar de Weddell se vuelve más delgado debido al cambio climático, ese petróleo se vuelve más accesible. China ya está expandiendo rápidamente su presencia construyendo nuevas estaciones operativas para todo el año. Rusia realiza estudios sísmicos en territorio disputado. El Reino Unido, Argentina y Chile tienen reclamaciones que se superponen directamente sobre el nuevo hallazgo petrolero. Si alguna nación decide que 44 billones de dólares valen más que la cooperación internacional, todo el sistema del tratado podría desmoronarse. Quien controle ese petróleo después del año 2048 podría convertirse en la próxima potencia energética y reconfigurar el equilibrio de poder mundial. Y no se trata solo de petróleo. Es muy probable que la Antártida contenga enormes depósitos de carbón, gas natural, metales raros y otros recursos críticos. Porque hace cientos de millones de años era un continente cálido y lleno de vida unido a África, América del Sur, la India y Australia. Lugares que hoy en día son muy ricos en estos mismos materiales. Así que unamos todas las piezas. Bajo el hielo de la Antártida se esconde un mundo oculto que desafía la imaginación. Lagos del tamaño de provincias enteras, sellados durante millones de años. Montañas tan altas como los Alpes, completamente sepultadas. El cañón más profundo sobre cualquier masa continental de la Tierra. Volcanes activos que esculpen cuevas cálidas, donde podrían esconderse formas de vida desconocidas. El posible cráter de un asteroide más grande que el que extinguió a los dinosaurios. Selvas tropicales antiguas conservadas con un detalle perfecto. Cascadas de color rojo sangre que fluyen desde lagos prehistóricos. Cientos de miles de millones de barriles de petróleo esperando bajo la capa helada. Y un frágil tratado internacional que podría romperse en nuestra propia época. La Antártida no es simplemente un páramo congelado en el fondo del mundo. Es la última gran frontera de la Tierra. Un continente que guarda los secretos del pasado de nuestro planeta. Posiblemente la clave para entender la vida extraterrestre y los recursos necesarios para transformar nuestro futuro. La carrera por lo que se oculta bajo ese hielo ya ha comenzado, y la mayoría de las personas no tienen la menor idea. Si esto termina en un descubrimiento pacífico o en un conflicto global dependerá de las decisiones que se tomen durante los próximos 20 años. Por eso quiero saber qué piensan ustedes.
Si el Tratado Antártico llega a colapsar en el año 2048, ¿creen que alguna nación comenzará realmente a perforar? ¿Piensan que todavía existe vida compleja sin descubrir bajo esos lagos? ¿Y qué creen que encontraremos cuando finalmente exploremos el resto de ese mundo oculto? Compartan sus ideas en los comentarios abajo. Si este video les asombró, apoyen con un me gusta y suscríbanse para no perderse el próximo. Porque apenas estamos comenzando a revelar los secretos que el mundo no quiere que conozcan. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.